Muy buenos días. Bienvenidos a la plataforma de sanación digital, a este gran evento de encuentro, arte, salud y tradición. Mi nombre es María del Carmen Pérez y agradezco a las personas que me invitaron a este evento. Y bueno, comencemos con nuestro tema que se llama las enfermedades, su origen y cómo prevenirlas. Cabe mencionar que en la actualidad, por primera vez, puede hacerse un intento provechoso y exhaustivo de interpretar la relación que existe entre las condiciones de vida, o mejor dicho, el estilo de vida y la salud. Antes del siglo XIX, las ideas sobre los orígenes de las enfermedades eran un tanto confusas. Por ejemplo, con respecto a las enfermedades infecciosas, se atribuía a los miasmas, que eran las emanaciones fétidas de los cuerpos ya en descomposición, así como también los estancamientos de agua, la tierra que estaba maloliente. Y bueno, las no contagiosas eran un misterio para esos tiempos. Continuamos para que cuando hablamos de lograr, de tener una vida balanceada, debemos ocuparnos, pues, no solo del cuerpo como tal, sino que también de nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Y bueno, el cuerpo, que se forma a partir de una célula, de ella se forman tejidos, aparatos, sistemas. Es la parte o el vehículo, mejor dicho, donde vivimos. Es el vehículo que nos lleva a donde queremos. Y la mente es la que nos abre al maravilloso mundo de la creatividad a través de los pensamientos. El alma, que es esa parte inmaterial, que es la esencia, que forja la parte moral y emocional de cada ser humano. El espíritu, que también es algo inmaterial, es el aliento de vida, la conexión con lo que realmente somos y la esencia de la vida. Y bueno, todo esto nos lleva a las emociones. Todo este conjunto de lo que es un ser nos lleva a las emociones. Pero, ¿qué son las emociones? Pues son el termómetro de lo que vivimos, es el impulso que nos lleva a actuar, a reconocer y a transformar nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Y para que se lleve a cabo, debe de guardar un equilibrio. Todo este conjunto debe de guardar un equilibrio. Pero, ¿qué podemos hacer para guardar o para conseguir, mejor dicho, un equilibrio? Que nos va a ayudar para tener una vida sana, pues no es algo aleatorio, no es cuestión de suerte. Se trata de trabajar las opciones que ya mencioné, pero trabajar con un verdadero compromiso. El cuerpo, ¿cómo podemos trabajar esta parte del cuerpo? Alimentándonos sanamente, haciendo ejercicio, evitar costumbres que nos llevan a vicios como por ejemplo el cigarro, la bebida y algunas otras cosas que no vamos a mencionar. La mente, ¿cómo podemos trabajar o qué opciones tenemos para poder guardar ese equilibrio también con el cuerpo y la mente? Pues teniendo lecturas positivas, ser activos, buscar de alguna manera ocupar la mente en hacer cosas como a lo mejor manualidades o viendo programas que nos dejen algo bueno, una enseñanza. Y el alma, ¿qué podemos hacer para guardar ese equilibrio con cuerpo, mente y el alma? Pues alejarnos de emociones negativas, emociones que no nos llevan a nada bueno también.
haciendo respiraciones, meditando en lo que somos, en lo que queremos, emprender el camino hacia la persona que verdaderamente queremos ser. Y el espíritu, ¿cómo podemos hacer ese hilo que une cuerpo, mente, alma y espíritu? Pues conectarnos a través de la oración, ¿sí? Con el ser en el que tú creas, agradeciendo la vida, ser agradecidos con el universo, con la tierra, con el aire que respiramos, no contaminando. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y entramos de lleno a lo que son el origen de las enfermedades. Como ya mencionamos anteriormente, cómo se creía que se adquirían las infecciones, pues no estaban muy lejos, porque las bacterias, los virus y los hongos que nos causan infecciones son factores externos, sí, claro que sí, que los podemos encontrar en el ambiente, en el agua, en la comida que ingerimos, de una persona a otra. Así también los contaminantes químicos, el clima, los accidentes. Estos son factores externos que dan origen a las enfermedades. Tenemos los factores internos como la genética. Por genética entendemos que es la herencia de padres a hijos, ¿verdad? Porque guardan genes con cierta información, ¿sí? Que siguen de una generación a otra. Enfermedades hay muchas de tipo genético, pero yo menciono algunas como la fibrosis quística, el daltonismo, la miopía, la anemia falciforme, etc. Todo esto también sobre los factores internos están las emociones, que es lo que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Las emociones que notan tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, depresión y sobre todo el miedo. Miedo a enfermarse, miedo a perder, miedo a ser, miedo a no ser, miedo a la vida, miedo a perder la vida. Son tantas cosas que a veces en nuestras emociones se gestan. Y caemos en la parte psicomática, que nos lleva a tener tics, temblores, lumbalgias, contracturas, psoriasis, problemas estomacales de todo tipo, agotamiento extremo, migraña y muchas más. Veamos esta lámina que tiene unos colores hermosos, que son los colores del plato del buen comer, que sería lo ideal que sería una alimentación nutritiva, porque ya no se trata de comer por comer, se llama de nutrir nuestro cuerpo, así como nutrimos también nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Debemos de nutrir nuestro cuerpo. Pero ¿cómo está México? ¿Cómo está México con respecto al consumo de vegetales, de frutas? Veamos esta lámina donde México se encuentra casi al final. Vemos que está en un 43% del consumo diario de frutas y vegetales en los adultos. No imaginemos cómo está con los pequeños. Y bueno, quería que vieran esta lámina porque, aunque es del 2015, pero no está muy lejos de que esto es una realidad totalmente. Y pues hablando de las enfermedades, en primer lugar tenemos, o lo que origina las demás, porque parece ser que es una cadena, un evento en cadena, el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, aquí en sobrepeso y obesidad son causadas por también la genética, las hormonas, las emociones, porque a veces
por tristeza comemos, por enojo comemos, la alimentación que comemos es inadecuada, el sedentarismo que tiene mucho que ver, ¿sí? Porque regularmente y ahora con la tecnología casi todo el mundo está siempre sentado. ¿Y cuáles son las manifestaciones? La fatiga, debilidad, dificultad respiratoria, que nos llevan a tener las enfermedades como son la diabetes, mellitus, dislipidemia mixta. Esto quiere decir colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, todo lo que compone la parte de lípidos en valores anormales. Hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, apnea y muerte súbita. Pero, ¿qué son? ¿Qué son el peso y la obesidad? O el sobrepeso, mejor dicho, y la obesidad. Pues es una enfermedad crónica producida por el consumo excesivo de grasas, azúcares y carbohidratos, pero sobre todo carbohidratos, lo que va a provocar la acumulación de grasa en el cuerpo. Ambos, es decir, tanto el sobrepeso como la obesidad, se refieren a que el peso mayor, se tiene un peso mayor al que se considera saludable de acuerdo a la estatura determinada de cada persona. ¿Cómo la vamos a clasificar? Pues según el origen de la obesidad, esta se clasifica en los siguientes tipos, que son obesidad endógena, que causa alteraciones metabólicas provocada por la disfunción de alguna glándula endocrina. Por ejemplo, la glándula tiroides es un ejemplo. Y la obesidad exógena, que es debida a la alimentación excesiva, pero sobre todo inadecuada, porque no es lo mismo que me coma yo 2 o 3 hamburguesas a que me coma 2 platos de ensalada, ¿verdad? Entonces, hay de comidas a comidas. Y la Organización Mundial de la Salud, aquí vemos en esta lámina, que basa el peso o sobrepeso y la obesidad en grados, con la fórmula de índice, sacándole la fórmula de índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos, ¿sí? Sobre la estatura, o sea, lo que mide la persona al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, el cálculo, que es, esta persona es un ejemplo de una persona que mide 1.65 y pesa 68 kilos. Se divide los 68 kilos entre 1.65 al cuadrado, dándonos al final la cantidad de 24.98. Pero ¿cómo sabemos que esta cantidad es la correcta o son los grados correctos? En esta lámina tenemos los grados de obesidad. Tenemos que el bajo peso, cuando la persona tiene un peso menor a 18.5. El peso normal es de 18.5 a 24.9. El sobrepeso está entre 25 a 29.9. Y ya la obesidad como tal de 30 a 34.9. Y la obesidad extrema en arriba de 35. Esos serían los grados en los que podemos basarnos para pensar en que ya tenemos un sobrepeso o tenemos obesidad o estamos en la obesidad extrema. Esta tablita que habla de que el peso en kilos según la contextura, o sea, según la contextura del cuerpo, del hombre y de la mujer, tenemos aquí 3 parámetros, que uno es grande, normal y pequeño. Bueno, de acuerdo a su complexión o contextura, cada uno de ustedes puede sacar en base a esta tablita cuál sería su peso ideal. ¿Y cuál es la prevalencia en México sobre la obesidad y el sobrepeso? Pues déjenme decirles que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de obesidad,
registra que el 72.5% de la población tiene obesidad y sobrepeso. Esta nota la saqué de una revista del Instituto Nacional de Salud Pública el día 28 de enero de este año. Y bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte que la obesidad en México es un problema muy severo, un tema ético, pero sobre todo económico, que está afectando la esperanza de vida de los mexicanos. Y en prospectiva se reducirá a 4 años en los próximos 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorita, en este momento, la vida media de una persona aquí en México es de 75 años, ¿qué podemos esperar en 30 años? A lo mejor 4 años dices, pues es poquito, pero en 30 años reducirla a 4 quiere decir que entonces la vida media se reduce a 71 años. Con respecto a los niveles de acción para implementar intervenciones de prevención y reducción de la obesidad, tenemos al marco legal. Pero, ¿qué es el marco legal? Pues son proyectos de ley para garantizar una población sana a futuro, porque ahorita ya nos alcanzó, ya tenemos el segundo lugar. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar hoy? Hoy, a partir de hoy, se pueden implementar leyes para que se normalice o se legisle cuál sería la alimentación que debe de tener a la venta, por ejemplo, en las escuelas, porque ahorita quienes están en riesgo son pues nuestros hijos, nuestros tal vez nietos. Entonces, tenemos que hacer algo ya, porque es urgente. Con respecto al sistema alimentario, hubo una crisis en los años 70 con respecto al sistema alimentario, porque había poco dinero, no se emitía para los programas agropecuarios, pero en los años 80 se lleva a cabo una legislación para dar más presupuestos a lo que es la agropecuaria, el sistema agropecuario, que tiene por objetivo analizar, plantear estrategias y políticas agropecuarias para una mejor calidad nutricional, ¿sí? Valga la pena decir que si nosotros México es rico en tierra, México es rico, pero lo que no son ricos son nuestros sistemas, nos hace falta mucho. Por lo tanto, todas esas estrategias que se han llevado a cabo, pues han valido la pena porque las cosas de esa época para acá, pues han cambiado. Vemos, incluso que se siembra o que las frutas que no son de temporadas, hasta en esta época las tenemos, aún no siendo agropecuarias. Quiere decir que pues la ciencia, la tecnología avanza a pasos agigantados y por eso podemos tener este tipo de producción. El entorno alimentario y de actividad física habla de que el entorno es la disponibilidad agradable, nutritiva, saludable, que respalda las normas y políticas. En ese entorno están inmersos varias entidades como el sistema de salud, como la COFEPRIS y algunos otros más que implementan normas, que implementan políticas para que todas esas comidas tengan una aprobación, una legislación. Ese sería nuestro entorno alimentario. En la atención primaria, han hecho o han creado estrategias para prevenir, controlar o, en su caso, otorgar tratamientos ante enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, en unidades de medicina familiar, tanto del IMSS, del ISSSTE, Pemex y otras que son también de gobierno, implementan estrategias para poder prevenir, más que nada prevenir. Pero ¿qué pasa?
que los cambios son de comportamiento muy, muy personal, muy individual y del hogar. Podrá haber un marco legal, un sistema alimentario, un entorno alimentario, atención primaria que prevé, que da prevención a todas estas patologías que son crónico y degenerativas, es decir, que van degenerando nuestro cuerpo. No sirven si uno no toma la decisión, si no hay un verdadero cambio en ese chip que debe de haber para decir, voy a comer sanamente, voy a hacer algo por mi cuerpo. ¿Cómo podemos prevenir esta alimentación, esta enfermedad? Pues alimentándonos sanamente, evitar el ayuno prolongado, porque al evitar el ayuno prolongado, evitamos comer demasiado a la hora que ya tenemos hambre. Y es cuando se dice que estamos estropeando el metabolismo. ¿Por qué? Porque si yo me salte mi desayuno, mi almuerzo y estoy comiendo hasta las 3, 4 o hasta las 5 de la tarde, ¿cuántas horas de ayuno no tuve, verdad? Debemos de tomar de 2 a 3 litros de agua, ejercitarnos, moviéndonos, sudando. Sobre todo centrarnos en que debemos de tomar el hábito de todo esto que ya mencioné. No centrarnos en el peso, porque eso no va a ayudar en nada. Y bueno, para aquellos que les es muy difícil hacer todo esto, deben de solicitar ayuda psicológica. En segundo lugar, tenemos a la diabetes. Pero, ¿qué es la diabetes? Pues es un padecimiento en el cual el azúcar, o sea, la glucosa en la sangre, se encuentra en nivel elevado. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no puede utilizar adecuadamente por alguna razón la insulina, que es una hormona que ayuda a que las células se transformen la glucosa de los alimentos en energía. Podríamos llamarle que la insulina es como la llavecita que le abre la puerta a la célula para que pueda pasar la glucosa. Y la célula lo que va a hacer es trabajarla, convertirla en energía. Pero como no puede hacerlo, entonces se queda en la sangre. Es ahí donde vienen los problemas. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, tenemos 2, aunque he escuchado decir a la gente que dice, tenía diabetes de la mala. Las 2 no son buenas, claro que no. La diabetes tipo 1, que es la juvenil, que esa regularmente es de tipo genético y le da a los niños, a las personas menores de 18 años, 20. La diabetes tipo 2, que es la diabetes la más común, la que nos da también por genética, porque si la mamá tuvo, el papá tuvo, el abuelito tuvo, pues ¿qué esperamos nosotros? Entonces, esta es la diabetes que regularmente se presenta después de los 40. Se da en el 95% de los casos y es la que más complicaciones da si no se controla. Pero ¿cuál es la incidencia de la diabetes? Bueno, en el mundo hay más de 343 millones de personas con diabetes. Se prevé que la diabetes se convierta para el año 2030 en la 7ª causa de muerte mundial. Tan solo en el 2010 causó cerca de 83,000 muertes en nuestro país. Nada más como estamos. Y bueno, la diabetes es una enfermedad que se origina debido a la combinación de varios factores, como la edad, como ya lo mencioné, regularmente después de los 40, la obesidad, que tiene mucho que ver. La obesidad, pienso yo, que es la madre de todas las enfermedades. El sedentarismo, la alimentación inadecuada,
y sobre todo antecedentes familiares. ¿Cómo afecta a la salud? Pues bueno, la diabetes nos da ese riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, la ceguera a largo plazo, insuficiencia renal crónica, amputaciones, aquellas personas que pues tienen algún problema de infección o que llegan a tener una infección en un dedo, en una uña, regularmente empiezan por la uña infectada, pues si no se controla puede llegar a amputarse. Las dislipidemias y la impotencia sexual. ¿Cómo podemos prevenir una diabetes? Bueno, volvemos a lo mismo, cambiando este chip, cambiando nuestro estilo de vida, pero debe de venir desde aquí. ¿Se puede modificar, se puede disminuir las posibilidades de desarrollar diabetes? Sí. ¿Pero cuáles son las estrategias? Alimentación alta en fibra, moderar el consumo de alimentos con alto contenido calórico, pero sobre todo carbohidratos. Realizar ejercicio regularmente, mantener un peso saludable, moderar el consumo del alcohol, disminuir alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans, evitar bebidas azucaradas y sobre todo los refrescos. No fumar, levantarse unos minutos después de un periodo prolongado de estar sentado. Para aquellos que trabajamos en un escritorio, que estamos a veces más de 8 horas sentados, bueno es pararse cada 2 o 3 horas, hacer un break de 2, 3 hasta 5 minutos, mover las piernas. Y bueno, lo más importante también es exámenes, hacernos estos exámenes de glucosa periódicamente. Aquí les presento 8 alimentos que ayudan a controlar, el nivel de azúcar en la sangre. Y en primer lugar tenemos a las verduras de hoja verde. Estas contienen un antioxidante muy conocido que se llama ácido alfa-lipoico, que va a ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre y va a aumentar la posibilidad, ¿sí?, de que la insulina trabaje adecuadamente en pacientes incluso que ya son diabéticos. Tenemos el pescado graso, algunos lo llamamos o preferimos pescado azul, que va a proteger nuestros vasos sanguíneos, pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, el contenido de EPA, ácido eicosapentaenoico, y el DHA, que es ácido docosahexaenoico, que es muy rico en omega 3, nos va a ayudar a elevar el colesterol malo, ese que ayuda y que protege las paredes de las arterias coronarias, sobre todo. Es el colesterol de alta densidad, HDL, y va a ayudar a disminuir el colesterol total en sangre. Maravilloso. Y bueno, tenemos la canela, que disminuye los niveles de azúcar en sangre. Aquí traigo una breve historia de la canela. Se habla de que un médico allá en Joslin, Boston, en un hospital de ese lugar, hizo un ensayo clínico aleatorio, es decir, a 51 participantes de manera aleatoria, escogidos de manera aleatoria, que ya eran prediabéticos, es decir, estaban presentando cierta sintomatología. Recibieron 500 miligramos en una pequeña cápsula, 500 miligramos de canela por 12 semanas. Este estudio solo duró 12 semanas. Y bueno, el resultado fue excelente, ya que sí redujo los niveles anormales. Cuando se es prediabético, se tienen niveles anormales, pero no tan altos. Es decir, rebasan los 110, 115, 120, ¿sí? Bueno, estos valores se redujeron de manera excelente y mejoró sobre todo la respuesta
del cuerpo con comidas, sobre todo con carbohidratos. Y bueno, esta es una de las características que presentan los prediabéticos. Fue bien tolerada, la canela no se asoció a ningún efecto secundario. Y bueno, esta es otra opción más para que ya tenemos para poder controlar el azúcar en la sangre. También tenemos las semillas de chía que controlan los niveles de azúcar en sangre. De ellos también me encontré una historia que fue realizada en Guatemala, que habla también de un estudio, nada más que el estudio era de un universo más pequeño, de 12 personas, pero que la chía sí logró controlar los niveles de azúcar en prediabéticos y ayudó a los que ya eran diabéticos a reducir un poco los niveles de azúcar. Quiere decir que en todo eso que es el colesterol malo. En realidad se llama colesterol de baja densidad. En tercer lugar tenemos a las dislipidemias mixtas, que bueno, es un trastorno del metabolismo lipoproteico primario o secundario y que se va a caracterizar por presentar pues valores anormales de algunas fracciones lipídicas. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrito que habla que el colesterol debe de ser menor a 200 miligramos por decilitros, los triglicéridos menor a 150 miligramos por decilitros, el HDL, que es el colesterol bueno, debe de ser mayor, este sí debe de ser mayor de 40 miligramos por decilitros. Leí un artículo donde se hizo un estudio y hablaba de los problemas cardíacos, y como conclusiones en ese artículo habla que el colesterol ideal que se debe de tener en sangre es de 45 en adelante. El colesterol de baja densidad debe de ser menor a 100 miligramos por decilitros. El colesterol de muy baja densidad debe de ser igual, menor a 40 miligramos por decilitros. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto? Pues la comida. Todo el secreto está en la comida. Bueno, las dislipidemias causan aterosclerosis, es decir, reducen, tapan las arterias del corazón y nos causan una enfermedad coronaria, ¿sí? Hablemos un poquito de los ácidos grasos, porque hablar de ácidos grasos sería otro trabajo parecido a este, pero bueno, vamos a hacer lo posible por contar así de una manera entendible cómo están divididos los ácidos grasos. Bueno, se dividen en saturados e insaturados. Estos, a su vez, los insaturados, se dividen en poliinsaturados y monoinsaturados. Los saturados hablan de que carecen de una doble cadena de enlace entre átomos de carbono. Y los insaturados son los que tienen doble enlace entre sus átomos de carbono. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que los saturados son sólidos a una temperatura ambiente y los insaturados no. ¿Cuál es la diferencia? En que los insaturados se dividen a su vez en trans y cis. Trans quiere decir del otro lado, cis se refiere al mismo lado. Habla aquí de las cadenas, sobre todo de las cadenas de átomos de carbono. Bueno, en los alimentos trans son grasas modificadas, ¿sí? Difíciles de que el metabolismo los procese. Los insaturados cis son más saludables, en pocas palabras. Tienen un alto contenido en omega 3, 6, 9, que serían los ideales con los que nosotros pudiéramos consumir en nuestros alimentos. Y bueno,
Aquí tenemos como referencia el EPA, está en rojo. Vean que este tipo de grasas son los que son ricos en omega 3, 6 y 9. Y bueno, las grasas poliinsaturadas reducen el HDL, es decir, reducen el colesterol bueno, ¿sí? Pero las grasas monoinsaturadas elevan el HDL, es decir, aumenta los miligramos por decilitros de grasas buenas. Entonces, usted decida cuál va a adquirir. En cuarto lugar, tenemos a la hipertensión arterial, que es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Derivada pues también de la obesidad. Frecuentemente, es frecuente a nivel mundial. Se dice que 3 de cada 10 personas son hipertensas y que algunas no lo saben. La incidencia aumenta en relación a la edad, así como la glucosa. Y bueno, las etapas de hipertensión son varias. La primera etapa, que es prehipertenso, que es cuando el paciente inicia a elevar su presión, pero no hay daño corporal. Pasa a lo mejor unos 5 días bien, estable, 110, 80, pero de pronto tiene un pico de 139, 138, 80. Entonces, ahí ya va habiendo una señal. Cuando se tienen se inicia con este tipo de problemas, se debe de hacer de forma regular el checarse la presión. Mañana, tarde y noche durante una semana. En la etapa 1, cuando ya empieza a generar daño, ¿sí? Ya es cuando debemos actuar, ¿sí? En la etapa 2, cuando provoca daño físico, claro, y síntomas evidentes. Y en la etapa 3 o 4, cuando la hipertensión es severa y hay algún daño orgánico. ¿Como cuál? Como la insuficiencia renal. Les presento esta tablita, que es una tabla de la presión arterial por edades, ¿sí? De acuerdo a la edad, es la presión tanto sistólica como la diastólica. Bueno, vamos a ver a una persona de entre 40 a 44, ¿sí? ¿Cuál sería su presión sistólica? Como mínima tenemos 112 y como máxima 137. Y en la diastólica, que es la presión que está por abajo, en la mínima debería ser 79 y como máxima debería ser 87. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? Bueno, hay 2 causas, las primarias y las secundarias. En la primera tenemos la genética, la herencia, es decir, el sexo también tiene que ver, la edad. Y en las secundarias tenemos la obesidad, la alimentación inadecuada, el sedentarismo, el estrés y que ya tenemos un problema de diabetes mellitus. Y veamos aquí que volvemos al mismo problema, consumo excesivo del alcohol. Evitemos esto. Las consecuencias de la hipertensión arterial pues serían falla cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, aneurismas, daño ocular, daño pulmonar. Y bueno, cuando ya se está en un grado 4, ya sería una falla generalizada. ¿Cómo podemos prevenir este problema? Bueno, volvemos al mismo tema de la alimentación sana, deporte, controlar nuestro peso. Miren que yo he tenido pacientes que me dicen, ya inicié con medicamento, pero salgo a correr, ya me hice el hábito de correr todas las tardes, recorro
1 kilómetro, ¿sí? Y mi presión ya está bien. ¿Me quito el medicamento? No. No, porque hay estudios, ¿sí?, que han demostrado que dejar así de tajo un medicamento podría ser contraproducente. En sexto lugar tenemos la enfermedad cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud habla que 17 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en el 2018. 23.3 millones de personas podrían morir de esta enfermedad en el año 2030. Afecta por igual a ambos sexos. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse, actuando sobre todo en los factores de riesgo. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Bueno, este término es amplio porque problemas del corazón y de los vasos sanguíneos son muchos. Pero tenemos aquí algunos tipos de enfermedades cardiovascular, como son las arteriopatías periféricas, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos, cardiopatía reumática, que son lesiones del miocardio y válvulas cardíacas, cardiopatía congénita, que son lesiones desde el nacimiento, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, que son los famositos coágulos en la sangre, llamados trombos, en las venas de las piernas y que se desprenden en émbolos. La cardiopatía coronaria, por sus siglas en inglés, CHD, más comúnmente sucede cuando se acumula placa en las arterias. ¿Quién se acumula ahí? El colesterol malo, ¿verdad? El LDL. Eso es lo que va a ocasionar que el corazón tenga las arterias cerradas y produzcan un evento cardiovascular. A este evento se le llama arteriopatía coronaria. Pero, ¿cuáles son las causas principales? Riesgos que podemos modificar, sí los podemos modificar en el 80% de los casos. La alimentación inadecuada, sedentarismo, el fumar, abuso del alcohol. Fíjense bien, abuso del alcohol quiere decir que sí podemos tomarlo, pero no en exceso. Y bueno, aquí esta imagen que dice Tercera de Juan 2, quiero compartirles algo desde lo muy profundo de mi corazón, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Salud, así como prospera tu alma. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, son latidos cardíacos anormales, llamadas arritmias cardíacas, latidos cardíacos acelerados, la taquicardia, latidos cardíacos lentos, llamada bradicardia, sensación de aleteo en el pecho. Decía un paciente, siento que me hace así, esa sensación de aleteo. Dolor en el pecho o un malestar que no se puede describir, como una opresión, dificultad para respirar, aturdimiento que llega a caer en mareos y hasta en desmayos. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, está demostrado que dejando de fumar completamente, no tomando el alcohol con exceso, reducir la sal de los alimentos, consumir más frutas y más hortaliza, hoja verde, prevención de HTA, es decir, prevenir la presión arterial, la hipertensión, mejor dicho, la diabetes y las hiperlipidemias o dislipidemias, es lo mismo. En este caso, en el caso de la prevención, a veces la persona ya lo tiene. Bueno, si ya tienen este problema, únicamente controlarlo, teniendo actividad física y todo lo que ya hemos aprendido con antelación.
En sexto lugar tenemos al evento vascular cerebral, que es una alteración neurológica que se va a caracterizar por su aparición brusca, generalmente no nos avisa, llega a haber unos síntomas 24 horas antes, a lo mejor un poquito más, y bueno, esta puede llegar a causar secuelas, pero también la muerte. Puede ocurrir cuando una arteria se obstruye o produce una interrupción o una pérdida del flujo sanguíneo cerebral, o bien ser el resultado de una ruptura de un vaso, dando lugar a un derrame. Y bueno, clasificamos la enfermedad vascular cerebral en dos categorías. La primera hemorrágica, ¿sí? Parenquimatosa, subaracnoidea, isquémica, que forma trombos, embolias o hiperperfusión. Y para un mejor entendimiento, vemos aquí en esta diapositiva una explicación más sencilla. Veamos que la sangre se encarga de nutrir al cerebro para que éste funcione, pero no nada más de nutrirlo, también lleva oxígeno a través de los glóbulos rojos, ¿sí? Pero cuando el flujo se interrumpe, ¿sí? Puede provocar varios síntomas, como dolor de cabeza, confusión, pérdida de memoria, mareos, pérdida del equilibrio, entumecimiento de un lado del cuerpo, que puede ocasionar también la muerte. Bueno, el evento vascular cerebral es porque, ya dijimos, un vaso bloquea, se llama isquemia, en el 80% de los casos, o sea, se da más, o un vaso se rompe. Vean que no es lo mismo. Un vaso se bloquea, se llama isquemia, un vaso se rompe, es hemorragia, y este se da en el 20% de los casos. Tan solo el año pasado, 34,000 personas murieron por ello en nuestro querido México. Y es la causa más frecuente de incapacidad en los adultos. Más sencillo no se puede. Y bueno, ¿qué es lo que causa? Pues nos la causa la hipertensión, en primer lugar. Traumas, que ya son ajenos, diátesis hemorragia, angiopatías, drogas ilícitas, malformaciones congénitas. Y bueno, las menos frecuentes que son los tumores, ruptura de aneurismas, vasculitis. ¿Y cuáles son los datos clínicos? Pues el deterioro del estado de alerta, afasia o mutismo. Tenemos que por afasia es la pérdida manifiesta de la fluidez del habla, y el mutismo pues es total pérdida del habla. Tenemos la mirada desviada, no hay respuesta o la respuesta es alterada en las pupilas, hay pérdida de la sensibilidad y motricidad, hay hemianopsia o cuadratopsia, que son nada más que falta de la visión que afecta a la mitad de la visión o del campo visual. Y la cuadratopsia, que falta la visión o que afecta solo un cuadrante del campo visual. También se puede dar apraxia, que es un trastorno del sistema nervioso en el cual pues la persona es incapaz de llevar a cabo tareas por tareas motoras, por movimientos. Le es muy difícil, aunque sí lo entiende, pero le es muy difícil esa coordinación. En el lugar 7 tenemos otros trastornos, pero créanme que los demás trastornos son derivados de los mismos problemas, como son la mala alimentación, ¿sí? Tenemos problemas de indigestión, mal funcionamiento cerebral por el motivo que les acabo de mencionar. En algunos se presenta un envejecimiento acelerado, hay insomnio, baja autoestima, depresión, incluso hasta cáncer.
Y bueno, les platico algo así de esta parte del cáncer, así rapidísimo. Un médico muy notable, era director de un hospital en Alemania. Él siempre fue muy saludable. Era una persona que hacía protocolos, que estudiaba mucho. Sin embargo, casi a punto de terminar su vida laboral en un hospital de Alemania, de pronto le llaman por teléfono, y le avisan que su hijo, su único hijo, había muerto en un accidente automovilístico. Al año de esta tragedia, el doctor presentó cáncer de colon. Él había sido una persona muy sana. Entonces él se dio a la tarea de investigar por qué este problema, qué era lo que había pasado en su organismo. Y bueno, hizo un protocolo a pesar de estar enfermo ahí mismo a donde él iba a tratarse su cáncer. Empezó a hacer estudios, a hacer encuestas de cada uno de los pacientes que convivían con él en los momentos de hospital, y todos tenían en común haber tenido un problema fuerte. Y bueno, entonces él habla de que sintió que se le partió el alma, ¿sí? Así lo expresan sus palabras. Entonces, este estudio quiso llevarlo a cabo y hacer hasta un libro, pero las autoridades no se lo permitieron porque en aquellos tiempos, esto se desarrolla en los años 80, en aquellos tiempos todavía la ciencia se negaba a entender o a comprender esta parte de la unión cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, esto nada más es como un plus, ¿verdad?, a esta plática, para que podamos entender que no solamente debemos nutrir nuestro cuerpo, debemos nutrir nuestra mente de cosas buenas, nuestra alma, nuestro espíritu. Y bueno, la salud no siempre viene de la medicina. La mayoría de las veces viene de la tranquilidad, de la paz en el corazón, en el alma y en el espíritu. Y como ya les dije anteriormente, mantenernos sano depende de nosotros. Mantener ese equilibrio de mente, de cuerpo, de mente, de alma, de espíritu, depende de nosotros. Cada uno toma sus decisiones. Y bueno, con esto les digo que existen plantas medicinales, que esto sería a lo mejor tema de otra plática, de otra presentación, porque hay muchas. Por ejemplo, así rapidísimo les doy un ejemplo que para el estrés, pues ya vimos que está la pasiflora, se me fue el nombre ahorita, pero hay muchas. Aquí no se alcanza a ver cuántas plantas hay, pero hay un sinfín de plantas que nos pueden ayudar a controlar nuestro estrés, nuestros problemas gástricos, nuestros problemas incluso de anemia. He conocido una planta que aquí no sé cómo se llama, pero en Veracruz se llama esta planta, se me fue el nombre, perdón, que eleva los glóbulos rojos a causa de anemias, ya sea por quimioterapia o por un cáncer, el que fuera. Y es muy importante conocer todos este tipo de plantas. Se me fue el nombre, una disculpa. No lo había pensado, no tenía pensado decirlos, pero bueno. Tenemos el aloe vera, que nos sirve para problemas gastrointestinales también, incluso para el pelo, para la piel. Y bueno, hay una infinidad de plantas en las que ustedes se pueden apoyar.
Y ojalá tomen esta opción maravillosa de hacer un cambio, cambiar el chip. Yo sí le digo, cambiar el chip. Y como conclusión tenemos que prevenir, controlar o en su caso retrasar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo sus complicaciones es lo más importante. Así como elevar la calidad de vida y el número de años que estén destinados a cada uno de nosotros en una vida saludable. Convirtamos esa experiencia en una vida saludable, o esta experiencia en una vida saludable. Hagamos conciencia de lo que estamos comiendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo. Cuidemos lo que vemos, porque de ello se llena la mente. Muchas gracias por su atención.